Bienvenido, soy Eldrin y este es mi gato Leopoldo. Recuerda, cada like es un grano en su cuenco. Y ahora que comience la historia. El juramento del dragón. En las profundidades ocultas bajo un antiguo castillo, un dragón encadenado desde tiempos remotos espera el cumplimiento de un pacto olvidado. Durante siglos, la criatura ha permanecido en silencio, pero ahora sus rugidos sacuden las piedras y anuncian que la promesa quebrada por los antepasados debe ser restaurada. Si el heredero legítimo no honra el juramento, el reino entero será consumido por fuego. La historia sigue a un joven marcado por la sangre real que nunca buscó el peso de la corona, pero se ve obligado a enfrentar la herencia de su linaje. Para salvar a su pueblo, deberá descender a las mazmorras del castillo y enfrentarse al dragón, no solo con la fuerza de las armas, sino con la verdad de un pacto que esconde traiciones, secretos y sacrificios olvidados. Mientras la corte se divide entre conspiraciones y miedo, el pueblo espera una decisión que definirá su destino. El heredero deberá elegir entre cumplir la promesa y someterse al poder ancestral de la bestia o romper el ciclo y desafiar la voluntad de los espíritus que custodian el juramento. En este relato de fantasía medieval, el fuego del dragón no es solo amenaza, sino símbolo de la memoria y del precio que se paga por las promesas incumplidas. El futuro del reino dependerá de un solo acto, la fidelidad o la ruptura de un juramento que arde desde las entrañas de la montaña. El heredero descendió por las escaleras húmedas del castillo. Cada peldaño resonaba como un eco de las promesas rotas de su linaje. Las antorchas apenas iluminaban las paredes cubiertas de musgo, y el aire se volvía más pesado a medida que se acercaba a las mazmorras donde el dragón aguardaba. Los guardias se habían negado a acompañarlo. Ningún hombre puede mirar al dragón sin perder la razón, murmuraban. Pero él sabía que no tenía elección. El rugido que estremecía las piedras era un recordatorio de que el reino entero dependía de su decisión. Al llegar a la última puerta, encontró grabados antiguos, símbolos de fuego y cadenas, runas que narraban el pacto olvidado. El juramento exigía obediencia, pero también ofrecía poder. El joven dudó. ¿Debía someterse a la voluntad de la bestia, como hicieron sus antepasados, o romper el ciclo y desafiarla? El portón se abrió con un estruendo, y allí estaba la criatura, un dragón colosal. Sus escamas brillaban como brasas vivas, sus ojos ardían con siglos de ira contenida. El aire se llenó de calor y el heredero sintió que cada respiración era un desafío. «Has venido», tronó la voz del dragón, profunda como un trueno. «El juramento espea. ¿Cumplirás lo que tu sangre prometió o dejarás que el fuego consuma tu reino?» El joven apretó el bastón que llevaba, símbolo de su viaje y de su resistencia. El destino del reino estaba en sus manos y la decisión debía ser tomada allí, frente al guardián del fuego eterno. Hasta ese momento, todos lo llamaban el heredero. La corte evitaba pronunciar su verdadero nombre, como si hacerlo despertara las brasas del pacto olvidado. Pero en el silencio de las mazmorras, cuando las runas antiguas comenzaron a brillar, el joven comprendió que ya no podía ocultarse detrás de un título.
El eco del dragón retumbó en las piedras y con voz profunda reveló lo que el mundo había intentado borrar. Brenar, tu sangre me pertenece. El nombre resonó como un trueno. No era solo un llamado, era una sentencia. Brenar sintió el peso de generaciones sobre sus hombros, traiciones, promesas incumplidas y la esperanza de un pueblo que aguardaba su decisión. Por primera vez, no era el heredero, era un hombre con nombre propio frente al guardián del fuego eterno. El dragón avanzó un paso y las cadenas que lo retenían resonaron como truenos en la oscuridad. Sus ojos ardían con un fuego antiguo y la voz que emergió llenó la sala como un rugido de tormenta. Brenar, tu linaje me debe un juramento. Tus antepasados me prometieron libertad a cambio de mi silencio. Ellos quebraron la palabra y ahora el pacto exige cumplimiento. Brenar apretó el bastón de montañista que llevaba, símbolo de su viaje y de su resistencia. El calor era insoportable, pero no retrocedió. No soy culpable de las traiciones de mi sangre, pero tampoco permitiré que mi pueblo arda por errores del pasado. El dragón inclinó la cabeza y un humo espeso salió de sus fauces. Entonces, ¿qué ofreces? ¿Tu vida, tu libertad o tu corona? Brenar sintió que cada palabra era un desafío. El juramento no era solo una deuda, era una elección. Someterse al poder ancestral de la bestia y salvar el reino, o romper el ciclo y arriesgarse a una guerra de fuego. El silencio se volvió pesado. El joven heredero sabía que cualquier respuesta marcaría el destino de generaciones. El silencio se quebró con el rugido del dragón, que hizo vibrar las cadenas oxidadas y estremeció las piedras del castillo. Brenar sostuvo con firmeza su bastón, aunque el calor abrasador le quemaba la piel y el aire parecía fuego líquido. Tu pueblo me debe siglos de obediencia, tronó la criatura. Tus antepasados me prometieron libertad y me traicionaron. Ahora tú debes pagar el precio. Brenar respiró hondo, sintiendo cómo el sudor le corría por la frente. No aceptaré un destino marcado por la mentira, dijo con voz firme. Si quieres mi vida, tendrás que arrebatármela, pero no entregaré mi reino al fuego. El dragón abrió sus fauces y un resplandor incandescente iluminó la sala. Las runas en las paredes ardieron como brasas, revelando escenas de pactos antiguos y juramentos quebrados. El eco de generaciones se mezclaba con el rugido de la bestia. Entonces lucharás contra mí, sentenció el dragón, y si caes, tu pueblo caerá contigo. Brenar levantó el bastón, que brilló con una luz inesperada, como si la montaña misma respondiera a su desafío. El choque era inevitable, hombre contra criatura, juramento contra libertad, fuego contra voluntad. Las cadenas se rompieron con un estruendo y el dragón avanzó, liberado al fin. Brenar dio un paso firme hacia adelante, sabiendo que cada movimiento decidiría el destino de su mundo. El fuego iluminó las bóvedas del castillo cuando el dragón se liberó de sus cadenas. Sus alas rozaron las paredes, levantando polvo y fragmentos de piedra, mientras su rugido hacía temblar la tierra. Brenar, con el bastón firme en sus manos, se plantó frente a la criatura, consciente de que no había marcha atrás. El dragón lanzó una llamarada que recorrió la sala como un río ardiente. Brenar giró el bastón y lo clavó en el suelo.
La madera resonó con un poder oculto y una onda de energía desvió parte del fuego. El joven comprendió entonces que la montaña misma lo había elegido como guardián y que su destino no era solo enfrentar al dragón, sino demostrar que el juramento podía ser reescrito. «Tu linaje me traicionó», bramó la bestia. «¿Crees que un simple mortal puede romper siglos de pactos?» «No soy un simple mortal», respondió Brennar con voz firme. «Soy el último hijo de esta tierra y lucharé por ella». El choque fue brutal. Garras contra bastón, fuego contra piedra, voluntad contra furia. Cada golpe hacía vibrar las runas en las paredes, que parecían despertar con la batalla. El dragón, liberado, se movía con una fuerza devastadora, pero Brennar resistía, impulsado por la certeza de que no luchaba solo. Detrás de él estaba todo un reino que dependía de su valor. La sala se convirtió en un campo de batalla ancestral, donde el juramento roto y la esperanza del pueblo se enfrentaban en un duelo que decidiría el destino del mundo. El dragón avanzó con un rugido que hizo temblar las columnas del castillo. Sus alas se desplegaron, llenando la sala con un viento abrasador, mientras las runas en las paredes ardían como brasas vivas. Brennar sostuvo el bastón con ambas manos y la luz que emanaba de él se intensificó, como si la montaña misma respondiera a su desafío. El choque fue brutal. La garra del dragón descendió con fuerza, pero Brennar giró el bastón y desvió el golpe, aunque el impacto lo lanzó contra las piedras. Se levantó con dificultad, la respiración agitada, pero sus ojos no mostraban miedo. «Tu fuego no me doblegará», gritó, y golpeó el suelo con el bastón. Una onda de energía recorrió la sala, levantando polvo y fragmentos de roca. El dragón retrocedió un instante, sorprendido por la resistencia del joven. «Tu valor es digno de mi respeto», tronó la criatura. «Pero el juramento no se rompe con coraje, se rompe con sangre». Brennar apretó los dientes. Sabía que el precio sería alto, pero también comprendía que el destino de su pueblo dependía de él. El bastón brilló aún más, revelando símbolos ocultos en su superficie, marcas de antiguos guardianes que habían enfrentado la misma prueba siglos atrás. El dragón inhaló profundamente, preparando una llamarada capaz de reducir todo a cenizas. Brennar, firme, levantó el bastón hacia el cielo de piedra y se preparó para el golpe final. El destino del reino estaba a punto de decidirse en un instante de fuego y voluntad. Las llamas iluminaron la bóveda y en medio del estruendo el dragón se irguió con toda su majestad. Sus ojos ardían como brasas antiguas y su voz retumbó en las piedras del castillo. «No soy solo fuego ni cadenas. Mi nombre es Veinar y he esperado siglos para que tu linaje cumpla lo prometido». El nombre resonó como un trueno en la sala. Brennar sintió cómo cada sílaba pesaba sobre su espíritu, pues no era un enemigo cualquiera. Era Veinar, el guardián del pacto roto, la criatura que había visto reinos nacer y caer bajo su sombra. El aire se volvió más denso, cargado de historia y amenaza. Ahora el enfrentamiento no era contra un dragón anónimo, sino contra Veinar, el último eco de un juramento que ardía desde las entrañas del mundo.
Las llamas de Veinar iluminaron la bóveda como un amanecer de fuego. El dragón, ahora libre de sus cadenas, desplegó sus alas con furia, y el viento abrasador levantó polvo y fragmentos de piedra. Brennar se mantuvo firme, el bastón brillando con símbolos que ardían como estrellas en la oscuridad. El choque fue inmediato. Veinar lanzó una llamarada que recorrió la sala como un río incandescente. Brennar giró el bastón y lo clavó en el suelo. La montaña respondió con un estruendo, levantando un muro de roca que contuvo parte del fuego. El calor era insoportable, pero el joven no retrocedió. «Tu resistencia es inútil», rugió Veinar. «Ningún hombre puede quebrar el juramento». «No soy un hombre cualquiera», replicó Brennar con voz firme. «Soy el último guardián de esta tierra y lucharé por ella». El dragón avanzó, sus garras destrozando columnas, su sombra cubriendo todo el salón. Brennar levantó el bastón y una luz intensa lo envolvió, revelando que no estaba solo. Las runas despertaban y con ellas los ecos de antiguos guardianes que habían enfrentado la misma prueba. El duelo se convirtió en un enfrentamiento de voluntades, fuego contra piedra, furia contra esperanza. Cada golpe hacía vibrar el castillo entero, como si el mundo mismo aguardara el desenlace. Veinar rugió, preparando una llamarada capaz de reducir todo a cenizas. Brennar, con el corazón ardiendo de determinación, levantó el bastón hacia el cielo de piedra. El destino del reino estaba a punto de decidirse en un instante de fuego y voluntad. El rugido de Veinar sacudió las murallas del castillo, y las llamas que brotaron de sus fauces iluminaron las runas como si fueran estrellas encendidas en la piedra. Brennar, con el bastón alzado, resistió el embate del fuego, aunque el calor le quemaba la piel y la fuerza del dragón parecía infinita. El choque se volvió un duelo de voluntades. Veinar avanzaba con garras que destrozaban columnas y alas que levantaban vendavales abrasadores. Brennar respondía con la energía de la montaña, cada golpe de su bastón liberando ondas de poder que contenían la furia del dragón. Las runas comenzaron a cambiar, revelando símbolos ocultos, escenas de antiguos reyes que habían pactado con Veinar, promesas incumplidas y sacrificios olvidados. Brennar comprendió que no luchaba solo contra una criatura, sino contra la memoria de siglos de traición. El dragón lanzó un rugido que hizo temblar la tierra. «Tu sangre me debe libertad», tronó Veinar. «Si no cumples el juramento, tu reino será ceniza». Brennar, exhausto pero firme, respondió con voz que resonó en toda la sala. «No seré esclavo de pactos rotos. Si debo pagar con mi vida, lo haré, pero mi pueblo no arderá». El bastón brilló con una luz cegadora, y por un instante incluso Veinar retrocedió. El aire se llenó de tensión. El próximo movimiento decidiría si el reino sobrevivía o caía bajo el fuego eterno. El fuego de Veinar llenó la sala como un océano incandescente. Las piedras del castillo se agrietaron bajo el calor y las columnas comenzaron a derrumbarse. Brennar, envuelto en la luz del bastón, resistió con todas sus fuerzas, aunque cada respiración era un tormento. El dragón avanzó con furia, sus garras destrozando el suelo, su sombra cubriendo todo el salón. Brennar retrocedió apenas un paso, buscando equilibrio, y entonces comprendió que el bastón no era solo un arma, era un vínculo con la montaña, con la tierra que había jurado proteger. Golpeó el suelo con fuerza y la roca respondió.
Un temblor recorrió las mazmorras y de las paredes surgieron raíces de piedra que se alzaron como escudos contra el fuego de Beinar. El dragón rugió, sorprendido por la resistencia. «Tu valor es digno, Brenar», tronó la criatura, «pero el juramento exige sangre. ¿Qué ofrecerás para que tu pueblo sobreviva?». El joven apretó los dientes. El bastón brillaba con símbolos que narraban sacrificios antiguos, pactos sellados con vidas entregadas. Brenar entendió que la batalla no era solo fuerza contra fuerza, sino voluntad contra destino. Se irguió, con la mirada fija en los ojos ardientes de Beinar. «Si el juramento exige sangre, será la mía, pero no la de mi pueblo». El dragón lo observó en silencio, y por primera vez sus llamas se contuvieron. La tensión era insoportable. El próximo instante decidiría si Brenar se convertía en mártir o en el primer hombre capaz de quebrar el pacto eterno. El silencio tras la declaración de Brenar fue tan denso que parecía que el aire mismo se había detenido. Beinar lo observaba con sus ojos ardientes, como si quisiera penetrar en lo más profundo de su alma. El dragón inhaló, y el calor de su aliento hizo que las piedras se tornaran rojas, pero no lanzó fuego. «Tu sangre ofrece sacrificio», retumbó su voz. «¿Pero crees que basta con entregarte? El juramento exige más que valor, exige verdad». Las runas en las paredes comenzaron a girar, revelando escenas ocultas, los reyes antiguos que habían pactado con Beinar, las promesas incumplidas, los engaños que habían condenado al reino. Brenar vio cómo sus antepasados habían mentido, sellando la criatura bajo el castillo para usar su poder sin cumplir la palabra dada. El joven apretó el bastón y la luz que emanaba de él se intensificó. «Entonces no lucharé solo contra ti, Beinar», dijo con firmeza. «Lucharé contra la mentira que nos ata». El dragón rugió y las cadenas rotas se deshicieron en polvo. «Si rompes el juramento, romperás también el equilibrio del mundo. El fuego no se detendrá». Brenar dio un paso adelante, la luz envolviéndolo como un escudo. «Prefiero un mundo libre de cadenas, aunque arda, que un reino esclavo de promesas falsas». El choque final se acercaba. Beinar levantó sus alas, preparando una llamarada que podría destruirlo todo. Brenar alzó el bastón, dispuesto a enfrentar el fuego con la verdad de su decisión. El destino del reino estaba a punto de sellarse en un instante de luz y llamas. El rugido de Beinar estremeció las murallas y la llamarada que preparaba iluminó la bóveda como un sol de fuego. Brenar, con el bastón alzado, sintió que la montaña misma vibraba bajo sus pies. El calor era insoportable, pero la luz que emanaba del bastón se expandió como un escudo, envolviéndolo en un resplandor que resistía a la furia del dragón. El choque fue devastador. Fuego contra piedra, voluntad contra destino. La llamarada de Beinar golpeó el escudo de Brenar y por un instante todo el salón se convirtió en un torbellino de luz y llamas. Las runas en las paredes ardieron con intensidad, revelando símbolos que narraban el fin de pactos antiguos y el nacimiento de nuevas promesas. Brenar gritó con fuerza y el bastón liberó un estallido de energía que atravesó el fuego y alcanzó el pecho del dragón. Beinar retrocedió, sorprendido, sus alas golpeando las columnas y levantando un vendaval abrasador. «Tu sangre desafía el juramento», tronó la criatura con voz que mezclaba ira y respeto. «Nunca pensé que un descendiente tuviera el poder de enfrentarse a mí».
Brennar, exhausto pero firme, avanzó un paso. «No lucho solo por mí», dijo. «Lucho por un pueblo que merece vivir libre de cadenas». El dragón lo observó en silencio y por primera vez sus llamas se contuvieron. El aire se llenó de tensión. El próximo movimiento decidiría si Beinar aceptaba la ruptura del pacto o desataba su fuego para consumirlo todo. Las llamas de Beinar se arremolinaron en la bóveda como un sol desatado, y el estruendo de su rugido hizo que las piedras del castillo se quebraran. Brennar, envuelto en la luz del bastón, resistía con cada fibra de su ser, aunque el calor le quemaba la piel y la fuerza del dragón parecía infinita. El choque se convirtió en un duelo de titanes. Beinar descargaba llamaradas capaces de reducir todo a cenizas y Brennar respondía con ondas de energía que brotaban de la montaña misma, desviando el fuego y levantando muros de roca. Cada impacto hacía vibrar las runas, que brillaban con intensidad, como si el destino del mundo estuviera siendo escrito en ese instante. El dragón, con voz profunda, tronó. «Tu sacrificio no basta, Brennar. El juramento exige más que tu vida. Exige que aceptes mi fuego en tu sangre». El joven, exhausto pero firme, levantó el bastón y dio un paso adelante. «Si debo cargar con tu fuego para liberar a mi pueblo, lo haré, pero no seré tu esclavo». Las runas se encendieron como un círculo de brasas alrededor de ambos. Beinar abrió sus fauces y un resplandor ardiente emergió, no como destrucción, sino como un pacto renovado. El fuego se dirigió hacia Brennar, envolviéndolo en un halo incandescente. El bastón brilló con una luz cegadora, y por un instante, hombre y dragón quedaron unidos en un vínculo ancestral. El juramento estaba siendo reescrito, no con cadenas ni traiciones, sino con voluntad y sacrificio. El destino del reino dependía si Brennar resistía ese fuego o si se consumía en él. El fuego de Beinar se arremolinó en torno a Brennar, envolviéndolo como un manto ardiente. El bastón vibraba en sus manos y la luz que emanaba de él se mezclaba con las llamas, creando un resplandor que cegaba incluso al dragón. Por un instante, el joven creyó que sería consumido. El calor penetraba en su piel, en sus huesos, en su sangre. Pero en lugar de destruirlo, el fuego comenzó a fundirse con su esencia. Las runas del bastón se encendieron una a una y el nombre de Brennar resonó en la bóveda como un eco eterno. Beinar lo observaba con atención, sus ojos ardientes reflejando sorpresa. «Tu voluntad resiste mi fuego», tronó la criatura. «Nunca antes un heredero había soportado este poder». Brennar, jadeante, se irguió. Su cuerpo brillaba con un halo incandescente y en su mirada había una fuerza nueva, como si la montaña y el fuego se hubieran unido en él. «No soy esclavo de tu juramento», dijo con voz firme. «Soy Brennar y reescribiré el pacto con mi sangre y mi voluntad». El dragón batió sus alas, levantando un vendaval abrasador, pero ya no rugía con furia. Había respeto en su mirada, un reconocimiento de que el joven había alcanzado lo imposible. Las runas en las paredes se transformaron, borrando las escenas de traición y revelando un nuevo símbolo, el de un hombre y un dragón unidos, no por cadenas, sino por elección. El destino del reino había cambiado. Brennar no solo había resistido el fuego de Beinar, lo había hecho suyo.
El fuego de Beinar penetró en la sangre de Brenar como un río ardiente que buscaba consumirlo. El joven cayó de rodillas, el bastón aún firme en sus manos, mientras la luz y las llamas se entrelazaban en su cuerpo. Por un instante todo pareció quebrarse. La montaña tembló, las runas chisporrotearon y el aire se volvió un torbellino de poder ancestral. Pero Brenar no cedió. Su voluntad se alzó contra el fuego y poco a poco la incandescencia dejó de ser un tormento para convertirse en fuerza. El bastón brilló con un resplandor dorado y las runas en las paredes se transformaron en símbolos nuevos, no de esclavitud, sino de unión. Beinar lo observaba, sus ojos ardientes reflejando respeto. Has soportado mi fuego, Brenar. Has hecho tuyo lo que debía destruirte. Ahora no eres heredero ni mártir, eres guardián. El joven se levantó, envuelto en un halo incandescente. Su voz resonó con firmeza, más fuerte que nunca. El juramento no será más una cadena, será un pacto de libertad. El dragón batió sus alas y el vendaval abrasador se tornó en brisa cálida. Por primera vez en siglos, Beinar no rugió con furia, sino con solemnidad. Entonces el reino vivirá no bajo mi sombra, sino junto a mi fuego. Las runas sellaron el nuevo pacto y el castillo entero se iluminó con un resplandor que anunciaba el amanecer de una era distinta. Brenar había sobrevivido, había resistido y había reescrito el destino. El reino ya no sería esclavo de promesas rotas, sería guardado por el fuego y la voluntad de un hombre que se negó a arder. El fuego que envolvía a Brenar comenzó a disiparse lentamente, dejando tras de sí un resplandor dorado que iluminaba toda la sala. Su cuerpo ardía de energía, pero no como una herida. Era un poder nuevo, nacido de la unión entre la montaña y el fuego de Beinar. El dragón lo contemplaba en silencio, sus alas plegadas, su mirada ya no de furia, sino de reconocimiento. Has hecho lo imposible, tronó Beinar. Has tomado mi fuego sin ser consumido. Ahora eres más que heredero, más que guardián. Eres mi igual. Brenar respiró hondo, sintiendo cómo cada latido de su corazón resonaba con la fuerza de la tierra y las llamas. Entonces, el pacto no será más una cadena, dijo con firmeza. Será un vínculo de respeto. Tú protegerás este reino y yo protegeré tu libertad. Las runas en las paredes se transformaron una última vez, mostrando un nuevo símbolo. Hombre y dragón unidos, no por traición ni esclavitud, sino por elección. El castillo entero vibró como si celebrara el nacimiento de una nueva era. Beinar inclinó su cabeza, solemne. Que así sea, Brenar. Tu nombre quedará grabado en la memoria de los siglos. El fuego se calmó y la oscuridad de las mazmorras se tornó en una luz cálida. Brenar, aún envuelto en el resplandor, comprendió que había cambiado el destino de su pueblo. Ya no era solo un heredero marcado por un juramento roto, era el hombre que había reescrito la historia junto al dragón. El reino despertaba a una nueva era, guardado por el fuego eterno de Beinar
y la voluntad indomable de Brenar. Las piedras del castillo vibraban como si un corazón antiguo latiera bajo ellas. El aire estaba cargado de energía y cada respiración de Brenar se mezclaba con el poder que había absorbido. La luz del bastón iluminaba la bóveda, proyectando sombras que danzaban alrededor de Beinar. El dragón lo observaba con solemnidad, sus alas plegadas, su mirada ardiente, ya no de furia, sino de juicio. «Has soportado lo que debía destruirte», dijo con voz profunda. «Ahora llevas mi fuego en tu sangre». Brenar se irguió, el resplandor envolviéndolo como un manto. «No soy esclavo de tu poder», respondió. «Soy guardián de mi pueblo y contigo forjaré un pacto nuevo». Las runas en las paredes se transformaron, borrando las imágenes de traición y revelando un símbolo distinto. Hombre y dragón unidos por elección. El castillo entero resonó con ese cambio, como si la tierra celebrara la ruptura de las cadenas. Beinar inclinó la cabeza, solemne. «Entonces el reino vivirá bajo un nuevo juramento. Tu nombre será recordado, Brenar, no como heredero, sino como el hombre que reescribió la historia». La tensión se disipó y en el silencio que siguió, el mundo comprendió que había nacido una nueva era. Las campanas del reino comenzaron a sonar, anunciando un amanecer distinto. Los muros del castillo, antes oscuros y cargados de cadenas invisibles, se iluminaron con un resplandor cálido que parecía brotar de la tierra misma. Brenar descendió de la bóveda, aún envuelto en el halo dorado que lo marcaba como guardián, mientras Beinar lo seguía con paso solemne, sus alas plegadas en señal de respeto. En la plaza, el pueblo aguardaba con temor y esperanza. Al ver al dragón caminar junto al heredero, un silencio profundo se extendió, como si todos contuvieran la respiración. Brenar levantó el bastón y la luz se expandió, disipando el miedo. «El juramento ha cambiado», proclamó con voz firme. «Beinar no será más nuestro verdugo, sino nuestro aliado». El dragón inclinó la cabeza, y de sus fauces no salió fuego, sino un rugido que resonó como promesa. Las runas del castillo se proyectaron en el cielo, mostrando el nuevo símbolo: hombre y dragón unidos por elección. Los ancianos lloraron, los niños rieron, y los guerreros arrojaron sus armas al suelo, comprendiendo que la batalla había terminado. El reino, por primera vez en siglos, respiraba libertad. Brenar miró a Beinar y en sus ojos ardientes encontró no esclavitud, sino un pacto eterno. La nueva era había comenzado y su nombre quedaría grabado en la memoria de generaciones como el hombre que reescribió la historia junto al dragón. Las murallas del reino se abrieron al amanecer y la luz dorada que emanaba de Brenar se extendió por los campos como un nuevo sol. Los campesinos dejaron sus herramientas y miraron al horizonte, donde la silueta del dragón Beinar se alzaba majestuosa, no como amenaza, sino como guardián. Los heraldos recorrieron las aldeas anunciando el pacto renovado. Ya no habría sacrificios ocultos ni cadenas invisibles. El juramento había sido reescrito con la voluntad de un hombre y la aceptación de una criatura ancestral.
Los ancianos, que habían vivido bajo el miedo de las llamas, lloraron al comprender que la era del terror había terminado. En la corte, los consejeros se inclinaron ante Brennar, reconociéndolo no como heredero de un linaje marcado por traiciones, sino como el fundador de una nueva era. Su nombre comenzó a ser grabado en los muros del palacio junto al símbolo de las runas transformadas, hombre y dragón unidos por elección. Beinar, desde lo alto de las torres, desplegó sus alas y lanzó un rugido que no era de furia, sino de promesa. El sonido recorrió montañas y valles, sellando el pacto ante toda la tierra. El pueblo comprendió que ya no vivía bajo la sombra del fuego, sino bajo su protección. Y Brennar, con el bastón aún resplandeciente, supo que su destino no era gobernar como rey, sino como guardián de un juramento nuevo, escrito en sangre, voluntad y libertad. Así comenzó la era del pacto de luz y fuego, donde hombre y dragón caminarían juntos, y el reino sería recordado como el lugar donde la historia se reescribió. Los días que siguieron al pacto fueron de transformación profunda. El reino, antes marcado por el miedo y la desconfianza, comenzó a respirar con libertad. Las aldeas celebraban con danzas y cantos, y los niños corrían por las calles sin temor a las sombras del castillo. Brennar, ahora guardián reconocido, no se sentó en un trono como rey. Prefirió caminar entre su gente, escuchar sus voces y compartir la esperanza que había nacido. El bastón, aún resplandeciente, se convirtió en símbolo de unión, y cada vez que lo alzaba, las runas brillaban recordando que el juramento había sido reescrito. Beinar, por su parte, se convirtió en protector silencioso. Desde las montañas vigilaba los valles, y su sombra, que antes era motivo de terror, ahora era señal de seguridad. Los viajeros que cruzaban las fronteras hablaban de un reino donde un dragón caminaba junto a los hombres, no como amo, sino como aliado. Las crónicas comenzaron a llamarlo la era del pacto de luz y fuego, y los bardos narraban cómo Brennar había resistido lo imposible para devolver la libertad a su pueblo. El reino prosperaba, y aunque nuevas amenazas podían surgir en el horizonte, todos sabían que mientras Brennar y Beinar permanecieran unidos, ninguna fuerza sería capaz de quebrar la voluntad de un pueblo que había aprendido a vivir bajo la llama de esperanza. Las runas ardían con un resplandor cambiante, como si la piedra misma respirara. Brennar sostenía el bastón, la luz envolviéndolo en un halo que se mezclaba con las llamas que aún danzaban en torno a Beinar. El dragón lo miraba con solemnidad, sus alas plegadas, su voz profunda resonando en cada rincón de la bóveda. «Has resistido mi fuego», dijo Beinar. «Lo llevas en tu sangre, y eso te convierte en algo más que un hombre». Brennar, jadeante, apretó el bastón con fuerza. «No acepto cadenas, ni siquiera las tuyas. Si debo portar tu fuego, será como guardián, no como esclavo». El silencio se volvió pesado, cargado de poder. Las runas se transformaban lentamente, borrando símbolos de traición y revelando un nuevo emblema: hombre y dragón unidos por voluntad. El castillo vibraba con ese cambio, como si la tierra celebrara la ruptura de las cadenas. Beinar inclinó la cabeza, solemne. «Entonces el juramento se reescribe aquí, en este instante. Tu nombre quedará marcado en la piedra, Brennar,
como el hombre que desafió el destino. La tensión no desapareció, el aire seguía ardiendo, las sombras seguían danzando. El pacto estaba naciendo, pero aún no estaba sellado. Brennar sabía que el próximo gesto decidiría si la unión sería verdadera o si todo se rompería en cenizas. Las runas seguían ardiendo, proyectando sombras que danzaban en las paredes del salón. Brennar, con el bastón firme en sus manos, dio un paso hacia adelante. La luz que lo envolvía se intensificó, como si la montaña misma respondiera a su decisión. Beinar lo observaba con solemnidad, sus ojos ardientes reflejando tanto juicio como respeto. El aire estaba cargado de tensión. Cada respiración era un desafío, cada latido un recordatorio de que el pacto aún no estaba sellado. El joven levantó el bastón y lo colocó en el suelo con fuerza. El sonido resonó como un trueno y las runas comenzaron a girar, formando un círculo de símbolos que envolvía a ambos. Brennar habló con voz firme, clara, que se expandió por toda la bóveda. Que este pacto no sea de cadenas, sino de elección. Que tu fuego sea mi fuerza y mi voluntad sea tu libertad. El dragón inclinó la cabeza y un rugido profundo recorrió la sala. No era furia, sino aceptación. Las runas se encendieron en un resplandor cegador, sellando el nuevo juramento. En ese instante, hombre y dragón quedaron unidos, no por traición, no por esclavitud, sino por decisión compartida. El castillo vibró como si celebrara la ruptura de las cadenas y el eco de ese pacto se grabó en la piedra, en la sangre y en la historia. En mi opinión, yo creo que la trama ha construido muy bien la tensión entre Brennar y Beinar, porque no se trata solo de un enfrentamiento físico, sino de un choque de voluntades y de legados. A mí me gustó mucho cómo Brennar se negó a ser esclavo del fuego, pues demuestra una fuerza interior que lo convierte en un verdadero guardián. Yo presiento que Beinar, aunque parece imponente y amenazante, en realidad busca respeto más que sumisión. Y eso me agradó, porque lo hace un personaje complejo, no simplemente un villano. No estuve de acuerdo con los antiguos reyes que traicionaron al dragón. Desapruebo totalmente ese comportamiento, ya que condenaron generaciones enteras a vivir bajo miedo. Apoyaría claramente a Brennar, porque su motivación no es el poder personal, sino la libertad de su pueblo. Me gustó que él eligiera el sacrificio como camino, aunque confieso que no me agradó la idea de que aceptara cargar con el fuego de Beinar, pues me parece un destino demasiado pesado para un solo hombre. En definitiva, yo creo que la historia gana fuerza porque ambos personajes buscan romper cadenas, aunque desde perspectivas distintas. Esa dualidad me parece lo más interesante de la trama. Volviendo al libro, las runas seguían brillando con intensidad, como si cada símbolo fuera un latido de la tierra misma. Brennar, aún con el bastón en sus manos, dio un paso más hacia el círculo de luz que lo unía a Beinar. El aire estaba cargado de poder y cada respiración parecía un desafío. El dragón lo observaba en silencio, sus ojos ardientes reflejando tanto juicio como respeto. La tensión era insoportable. El pacto estaba naciendo, pero aún no estaba sellado. Brennar levantó el bastón y lo cruzó frente a su pecho. La luz se expandió, envolviendo a ambos en un resplandor dorado. Con voz firme declaró:
Que este juramento sea libre, que tu fuego no sea prisión, sino fuerza compartida. Beinar inclinó la cabeza y un rugido profundo recorrió la bóveda. Las runas se transformaron una última vez, revelando un símbolo nuevo. Hombre y dragón unidos por elección, no por cadenas. El castillo vibró como si celebrara la ruptura definitiva del antiguo pacto. Brenar sintió el fuego en su sangre, no como carga, sino como poder que lo fortalecía. Beinar, solemne, plegó sus alas y aceptó la unión. En ese instante, la historia fue reescrita. No había vencedor ni vencido, sino un vínculo eterno, nacido de voluntad y libertad. Las runas ardían con un fulgor cada vez más intenso, como si la piedra misma quisiera hablar. Brenar, con el bastón aún firme, sintió que la energía del lugar lo atravesaba, mezclándose con el fuego que había aceptado en su sangre. El aire vibraba, pesado, cargado de poder ancestral. Beinar lo miraba fijamente, sus ojos como brasas vivas. El silencio era tan profundo que cada respiración parecía un trueno. Finalmente, el dragón habló con solemnidad. El pacto está escrito en tu voluntad. Pero dime, Brenar, ¿serás capaz de sostenerlo cuando la tierra reclame tu fuerza? El joven apretó el bastón y la luz se expandió en ondas que recorrieron la bóveda. No temo al peso del juramento, respondió. Prefiero cargarlo yo mismo antes que ver a mi pueblo encadenado. Las runas se reorganizaron, formando un círculo perfecto alrededor de ambos. El símbolo brilló con un resplandor dorado, sellando la unión. El castillo entero vibró como si celebrara el nacimiento de un nuevo destino. En ese instante, hombre y dragón quedaron ligados por elección, y el eco de su pacto resonó en la piedra, en la sangre y en la historia. Las runas seguían vibrando como si cada símbolo fuera un latido de la tierra. El círculo de luz que rodeaba a Brenar y Beinar se estrechaba, obligándolos a permanecer frente a frente. El aire estaba cargado de tensión y cada respiración parecía un desafío. Brenar apretó el bastón contra el suelo y la energía se expandió en ondas doradas que recorrieron la bóveda. Su voz, firme y clara, rompió el silencio. No habrá cadenas en este pacto, solo voluntad compartida. El dragón inclinó la cabeza, sus ojos ardientes reflejando respeto. Un rugido profundo emergió de su pecho, resonando como promesa. Las runas se encendieron con un resplandor cegador, sellando el juramento en piedra y fuego. El castillo entero vibró como si celebrara la unión. Brenar sintió el poder arder en su sangre no como carga, sino como fuerza que lo fortalecía. Beinar plegó sus alas, solemne aceptando la alianza. En ese instante, hombre y dragón quedaron ligados por elección, y el eco de su pacto se grabó en la historia, anunciando el nacimiento de una nueva era. El suelo del salón tembló como si la montaña quisiera participar en el juramento. Brenar, con el bastón aún resplandeciente, sintió que cada piedra vibraba bajo sus pies, respondiendo a la energía que lo atravesaba. Beinar desplegó lentamente sus alas, proyectando sombras inmensas sobre las paredes. Su mirada ardiente no era de furia, sino de examen, como si buscara en el joven la verdad de sus palabras.
Tu voluntad ha desafiado mi fuego, dijo con solemnidad, pero el pacto exige más que resistencia, exige entrega. Brennar levantó el bastón y lo sostuvo frente a su pecho. La luz se expandió en círculos dorados, envolviendo a ambos. No me entrego como esclavo, respondió con firmeza. Me entrego como guardián, y contigo forjaré un juramento nuevo. El aire se cargó de poder y un rugido profundo emergió del dragón, resonando como promesa. La bóveda se iluminó con símbolos que sellaban la unión, hombre y dragón unidos por elección. El instante era decisivo. El pacto estaba vivo, pero aún ardía en tensión, esperando el gesto final que confirmara si la alianza sería eterna o se quebraría en cenizas. El eco del bastón golpeando el suelo aún resonaba en la bóveda, como un trueno que no se apagaba. Brennar permanecía erguido, con el resplandor envolviéndolo, mientras la tensión se acumulaba en cada rincón del salón. El aire estaba tan cargado de energía que parecía que la montaña misma contenía la respiración, esperando el desenlace. Beinar desplegó lentamente sus alas, y el movimiento levantó un vendaval abrasador que hizo vibrar las columnas. Sus ojos ardientes se fijaron en Brennar, no con furia, sino con una mezcla de juicio y respeto. El dragón inclinó la cabeza apenas, como si reconociera la fuerza del joven, pero su voz retumbó con solemnidad. Has soportado lo que debía destruirte. Has tomado mi fuego y lo has hecho tuyo. Pero dime, ¿serás capaz de sostenerlo cuando la tierra reclame tu fuerza? Brennar apretó el bastón contra el suelo y la luz se expandió en círculos dorados que recorrieron las paredes. Su voz firme y clara rompió el silencio. No temo al peso del juramento. Prefiero cargarlo yo mismo antes que ver a mi pueblo encadenado. Las sombras danzaban alrededor de ambos, proyectadas por el resplandor que se intensificaba. El círculo de símbolos que los rodeaba comenzó a girar, cada runa transformándose en un nuevo emblema. El sonido era como un coro de piedra, un canto profundo que narraba el nacimiento de un pacto distinto. El dragón rugió y el estruendo hizo temblar la bóveda. Pero no era un rugido de furia, era un rugido de aceptación. Las llamas que brotaban de su pecho se tornaron en un resplandor cálido, envolviendo a Brennar sin consumirlo. El joven sintió cómo el fuego se mezclaba con su sangre, no como carga, sino como fuerza que lo fortalecía. El castillo entero vibró, como si celebrara la ruptura definitiva del antiguo pacto. Las runas brillaron con intensidad, sellando la unión. Hombre y dragón unidos por elección, no por cadenas. Beinar plegó sus alas y lo observó con solemnidad. Entonces el juramento se reescribe aquí, en este instante. Tu nombre quedará marcado en la piedra, Brennar, como el hombre que desafió el destino. El silencio que siguió no fue de tensión, sino de reverencia. La bóveda, las piedras, la montaña, todo parecía inclinarse ante el nuevo pacto. Brennar, aún envuelto en el resplandor, comprendió que había cambiado no solo su destino, sino de todo su pueblo.
El momento estaba sellado. No había vencedor ni vencido, sino una alianza nacida de voluntad y libertad. Y en ese instante, la historia comenzó a escribirse de nuevo, bajo la llama compartida de un hombre y un dragón. El temblor del suelo se intensificó, como si la montaña entera quisiera presenciar el pacto que estaban haciendo. Brennar, con el bastón aún resplandeciente, sintió que cada fibra de su cuerpo ardía con la energía que lo atravesaba. No era dolor, sino una fuerza que lo obligaba a mantenerse firme, a no retroceder. Beinar abrió sus alas con majestuosidad, llenando la bóveda con su sombra. El aire se volvió pesado, cargado de poder ancestral. El dragón lo miraba con una mezcla de juicio y respeto, y su voz resonó como un trueno contenido. Tu voluntad ha desafiado mi fuego, pero el juramento no se completa con palabras. Necesita un gesto que lo selle. Brennar levantó el bastón y lo sostuvo frente a su pecho. La luz se expandió en círculos dorados, envolviendo a ambos. Sus ojos se fijaron en los de Beinar y habló con firmeza. Que este pacto sea libre, que tu fuego sea mi fuerza y mi voluntad sea tu libertad. El dragón rugió y el sonido recorrió la bóveda como una ola. Las paredes se iluminaron con símbolos nuevos, borrando las marcas de traición y revelando un emblema distinto. Hombre y dragón unidos por elección. El resplandor se intensificó hasta cegar todo el salón. Brennar sintió cómo el fuego se mezclaba con su sangre, no como carga, sino como poder que lo fortalecía. Beinar plegó sus alas y lo observó con solemnidad. En ese instante el pacto quedó sellado. No había vencedor ni vencido, sino una alianza nacida de voluntad y libertad. El eco de ese juramento se grabó en la piedra, en la sangre y en la historia, anunciando que el destino del reino había cambiado para siempre. El suelo del salón vibraba como si la montaña entera quisiera participar en el juramento. Brennar, con el bastón aún resplandeciente, sintió que la energía lo atravesaba y se mezclaba con su propia sangre. El aire estaba tan cargado que cada respiración era un desafío, cada latido un recordatorio de que el pacto aún ardía en tensión. Beinar avanzó un paso, su sombra cubriendo al joven como un manto. Sus ojos ardientes lo escrutaban con solemnidad y su voz resonó como un trueno contenido. Has tomado mi fuego y lo has hecho tuyo, pero dime, ¿serás capaz de sostenerlo cuando la tierra reclame tu fuerza? Brennar levantó el bastón y lo sostuvo frente a su pecho. La luz se expandió en ondas doradas, envolviendo a ambos. No temo al peso del juramento, respondió con firmeza. Prefiero cargarlo yo mismo antes que ver a mi pueblo encadenado. El círculo de símbolos que los rodeaba comenzó a girar, cada emblema transformándose en un nuevo signo de unión. El dragón rugió y el estruendo hizo temblar la bóveda. No era furia, sino aceptación. Las llamas que brotaban de su pecho se tornaron cálidas, envolviendo a Brennar sin consumirlo. El joven sintió como el fuego se mezclaba con su sangre, no como carga, sino como fuerza que lo fortalecía. El castillo entero vibró, celebrando la ruptura definitiva del antiguo pacto. Hombre y dragón quedaron ligados por elección, y el eco de su juramento se grabó en la piedra, en la sangre y en la historia.
El círculo de símbolos giraba lentamente, como un corazón de piedra que latía en el centro del salón. Brennar, con el bastón aún resplandeciente, sentía como cada pulso de luz se mezclaba con su sangre, obligándolo a mantenerse firme. El aire vibraba con una tensión que parecía infinita, como si todo el reino dependiera de ese instante. Beinar avanzó un paso y el suelo tembló bajo el peso de sus garras. Sus alas se abrieron con majestuosidad, llenando la bóveda con sombras que danzaban alrededor de Brennar. El dragón lo miraba con intensidad y su voz retumbó como un trueno contenido. Tu voluntad ha desafiado mi fuego, pero aún falta el gesto que sellará este pacto. Brennar levantó el bastón y lo cruzó frente a su pecho. La luz se expandió en ondas doradas, envolviendo a ambos. Sus ojos se fijaron en los de Beinar y habló con firmeza. No habrá cadenas en este juramento, solo elección, solo respeto. El rugido del dragón llenó la bóveda y las paredes se iluminaron con símbolos nuevos, borrando las marcas de traición. El resplandor se intensificó hasta cegar todo el salón, y el eco del pacto se grabó en la piedra, en la sangre y en la historia. El silencio que siguió fue solemne. Brennar comprendió que el pacto estaba vivo, pero aún ardía en tensión, esperando el último movimiento que confirmara si la alianza sería eterna o si se quebraría en cenizas. El aire del salón se volvió denso, como si cada partícula estuviera cargada de poder ancestral. Brennar, con el bastón aún iluminado, sintió que la energía lo envolvía en un manto ardiente, obligándolo a sostenerse con firmeza. Sus ojos se fijaron en los de Beinar, que brillaban como brasas vivas, llenos de juicio y expectación. El dragón avanzó lentamente, sus garras resonando contra la piedra, y su sombra cubrió al joven como un presagio. La voz de Beinar retumbó en la bóveda, grave y solemne. Has tomado mi fuego y lo has hecho tuyo, pero un pacto no se sostiene solo con palabras, necesita acción. Brennar respiró hondo y el resplandor del bastón se intensificó. Con un gesto firme lo levantó hacia el techo y la luz se expandió en ondas doradas que recorrieron cada rincón del salón. Entonces que mi acción sea esta. No me arrodillo ante tu poder, sino que lo comparto. Que tu fuego sea mi fuerza y mi voluntad sea tu libertad. El círculo de símbolos que los rodeaba comenzó a girar con mayor velocidad, cada emblema transformándose en un signo nuevo. El sonido era como un canto profundo, un coro de piedra que narraba el nacimiento de un juramento distinto. Beinar rugió y el estruendo hizo temblar la montaña. No era furia, sino aceptación. Las llamas que brotaban de su pecho se tornaron cálidas, envolviendo a Brennar sin consumirlo. El joven sintió como el fuego se mezclaba con su sangre, no como carga, sino como fuerza que lo fortalecía. El castillo entero vibró, celebrando la ruptura definitiva del antiguo pacto. En ese instante, hombre y dragón quedaron ligados por elección, y el eco de su juramento se grabó en la piedra, en la sangre y en la historia.
El resplandor dorado se expandía por la bóveda como un río de luz que no encontraba límites. Brennar, con el bastón aún firme en sus manos, sentía que cada latido de su corazón se sincronizaba con la vibración de la montaña. El poder no lo consumía, lo moldeaba, lo transformaba en algo más que humano. Beinar avanzó con solemnidad, sus alas abiertas como un manto que cubría todo el salón. El aire ardía, pero no con furia, sino con la fuerza de un juramento que estaba a punto de sellarse. El dragón lo miró fijamente y su voz resonó como un trueno contenido. Tu voluntad ha resistido mi fuego, pero el pacto exige entrega total. ¿Estás dispuesto a que tu nombre se funda con el mío? Brennar apretó el bastón contra el suelo y la luz se expandió en ondas que recorrieron las paredes. Sus ojos brillaban con determinación. No busco gloria ni poder, solo libertad para mi pueblo. Si mi nombre debe fundirse con el tuyo, que sea como símbolo de unión, no de dominio. El círculo de símbolos que los rodeaba comenzó a girar con mayor velocidad, cada emblema transformándose en un signo nuevo. El sonido era como un coro profundo, un canto de piedra y fuego que narraba el nacimiento de un juramento distinto. Beinar rugió y el estruendo hizo temblar la montaña. Las llamas que brotaban de su pecho se tornaron cálidas, envolviendo a Brennar sin consumirlo. El joven sintió cómo el fuego se mezclaba con su sangre, no como carga, sino como fuerza que lo fortalecía. El castillo entero vibró, celebrando la ruptura definitiva del antiguo pacto. En ese instante, hombre y dragón quedaron ligados por elección, y el eco de su juramento se grabó en la piedra, en la sangre y en la historia. El silencio que siguió fue solemne, pesado, como si el mundo entero aguardara el gesto final que confirmaría si la alianza sería eterna o si se quebraría en cenizas. El resplandor no se limitaba a las paredes, parecía atravesar la piedra y llegar hasta las entrañas de la montaña. Brennar, con el bastón firme, sentía que cada fibra de su cuerpo ardía con una fuerza que no era suya, pero que lo aceptaba como portador. Beinar se inclinó hacia él y el aire se llenó de un calor vibrante, como un sol contenido en la bóveda. Sus ojos, incandescentes, lo escrutaban con una mezcla de desafío y reconocimiento. Tu voz ha reclamado libertad, dijo el dragón. Ahora muéstrame si tu acción puede sostenerla. El joven levantó el bastón y lo golpeó contra el suelo. El sonido fue seco, profundo, como un latido que despertaba algo dormido. Los símbolos que rodeaban el círculo se transformaron en un mosaico nuevo, cada uno brillando con un color distinto. Fuego, piedra, viento y agua se entrelazaban en un diseño que nunca antes había existido. El rugido de Beinar llenó el salón, pero no era amenaza, era un canto. Las llamas que brotaban de su pecho se tornaron suaves, envolviendo a Brennar como un manto cálido. El joven cerró los ojos y sintió cómo esa energía se mezclaba con su sangre, no como peso, sino como impulso. Las columnas vibraron, los techos resonaron y por un instante todo el castillo pareció respirar. No era celebración ni silencio solemne, era la certeza de que algo nuevo había nacido. El pacto estaba vivo y su eco no se grababa solo en la piedra
o en la historia, sino en la carne y en la voluntad de quienes lo habían sellado. Las murallas del castillo comenzaron a emitir un murmullo profundo, como si la piedra misma quisiera hablar. Brennar, con el bastón aún vibrando en su mano, percibió que no estaba solo. La montaña, los valles y hasta el aire compartían el pulso de aquel pacto recién nacido. Beinar avanzó con majestuosidad, sus alas rozando el techo de la bóveda. El dragón lo observaba con una mezcla de respeto y desafío, y su voz resonó como un eco que atravesaba siglos. Lo que hemos sellado aquí no pertenece solo a nosotros. La tierra lo escuchará y los hombres lo recordarán. El joven asintió, sintiendo que el fuego en su interior se acomodaba como un nuevo corazón. La energía no lo consumía, lo transformaba. Entonces que este juramento sea raíz y no cadena, respondió. Que crezca en cada generación y que nadie pueda quebrarlo. Las columnas se iluminaron con símbolos que se entrelazaban en formas nunca vistas, como si la propia magia hubiera decidido reinventarse. El suelo vibró y un estruendo recorrió los pasillos hasta llegar a las aldeas cercanas. Los habitantes, sorprendidos, alzaron la vista hacia la montaña y vieron un resplandor que anunciaba un cambio. Los guardianes del castillo, que aguardaban en silencio, se arrodillaron al sentir la fuerza del pacto. No era miedo, era reverencia. Sabían que la historia había girado en un instante y que el destino del reino ya no sería el mismo. Brennar bajó el bastón lentamente y el círculo de símbolos se cerró en un emblema único. Hombre y dragón unidos no por obligación, sino por voluntad. Beinar plegó sus alas y lo miró con solemnidad. Ahora comienza la verdadera prueba, dijo. El mundo querrá quebrar lo que hemos creado. El joven respiró hondo, consciente de que el juramento no era un final, sino el inicio de una era que pondría a prueba cada palabra pronunciada en aquel salón. Los ecos del rugido de Beinar se extendieron más allá de la bóveda, viajando por los pasillos y alcanzando las murallas exteriores. Los guardianes del castillo, que aguardaban en silencio, se miraron entre sí con asombro. Sabían que algo había cambiado para siempre. En las aldeas cercanas, los campesinos levantaron la vista hacia la montaña. Una vibración recorrió la tierra y un resplandor fugaz iluminó el cielo, como si anunciara un nuevo amanecer. Nadie entendía del todo lo que ocurría, pero todos sentían que el mundo había girado en un instante. Brennar varó el bastón lentamente y el círculo de símbolos se cerró en un emblema único. Hombre y dragón unidos, no por obligación, sino por voluntad. El joven respiró hondo, consciente de que el juramento no era un final, sino el inicio de una era que pondría a prueba cada palabra pronunciada en aquel salón. Beinar plegó sus alas y lo observó con solemnidad. Has sellado un destino que no pertenece solo a ti, dijo. El mundo querrá quebrar lo que hemos creado, y será tu fuerza y la mía la que lo sostenga. El silencio que siguió no fue solemne ni pesado, fue expectante, como el instante antes de una tormenta. Brennar comprendió que la verdadera prueba no estaba en el pacto mismo, sino en todo lo que vendría después. La montaña guardaba el secreto, el pueblo sentía el despertar, y el reino entero se preparaba para una era en la que hombre y dragón caminarían juntos.
Los valles alrededor de la montaña comenzaron a despertar con un murmullo extraño. Los animales se agitaban, los árboles crujían como si compartieran un mismo latido. Brennar, aún con el bastón en su mano, percibió que el pacto no se limitaba al salón del castillo. Su alcance se extendía hacia todo lo vivo. Los guardianes, reunidos en la entrada, se arrodillaron con reverencia. No era miedo, sino reconocimiento de que habían presenciado el nacimiento de algo que superaba cualquier tradición. Algunos lloraban en silencio, otros apretaban las armas contra el pecho, conscientes de que su deber había cambiado para siempre. Beinar, con las alas plegadas, observaba al joven con solemnidad. Su voz resonó como un eco que se propagaba más allá de las murallas. La alianza está hecha, pero recuerda, Brennar, lo que hemos creado será probado por la ambición de hombres y por la furia de bestias. El joven levantó la mirada, sintiendo el fuego en su interior como un nuevo corazón. «Que vengan las pruebas», respondió con firmeza. «No caminaré solo». En ese instante, un viento poderoso descendió desde las cumbres, barriendo el salón y llevando consigo el eco del juramento. La montaña entera parecía respirar, y el reino, aún sin comprenderlo del todo, se preparaba para una era en la que hombre y dragón caminarían juntos, desafiando el destino que hasta entonces había estado escrito en cadenas. Las aldeas al pie de la montaña comenzaron a llenarse de rumores. Los campesinos, al ver el cielo teñirse con destellos dorados y escuchar el rugido que atravesaba los valles, dejaron sus herramientas y se reunieron en las plazas. Nadie comprendía del todo lo que ocurría, pero todos sentían que algo había cambiado en lo más profundo de la tierra. Dentro del castillo, los guardianes se levantaron lentamente tras arrodillarse. Sus rostros mostraban una mezcla de reverencia y temor. Algunos murmuraban plegarias, otros se miraban en silencio, conscientes de que habían presenciado el nacimiento de un poder que no se parecía a nada conocido. Brennar, aún con el bastón en su mano, percibía el pulso del fuego en su interior como un nuevo corazón. No era un peso, sino un impulso que lo empujaba hacia adelante. Beinar lo observaba con solemnidad, plegando sus alas y acercando su rostro al joven. «El juramento está hecho», dijo con voz grave, «pero lo que hemos creado será probado por la ambición de hombres y la furia de bestias». El joven sostuvo la mirada del dragón y su respuesta fue firme. «Que vengan las pruebas, no caminaré solo». Un viento poderoso descendió desde las cumbres, barriendo el salón y llevando consigo el eco del pacto. La montaña entera parecía respirar, y el reino, aún sin comprenderlo, se preparaba para una era en la que hombre y dragón caminarían juntos, desafiando el destino que hasta entonces había estado escrito en cadenas. En ese instante, la historia no se cerraba, apenas comenzaba a escribirse de nuevo. Los ecos del juramento no se detuvieron en la montaña. Viajaron por los valles, cruzaron ríos y alcanzaron tierras lejanas. En las aldeas, los ancianos hablaron de señales antiguas, de profecías que advertían que el fuego y la voluntad, unidos, traerían tanto esperanza como guerra. Los guardianes del castillo se miraban con inquietud. Sabían que el pacto no era un final glorioso, sino una puerta abierta a desafíos que pondrían a prueba cada palabra pronunciada.
Brennar, con el bastón aún vibrando en su mano, comprendió que lo que había sellado no era solo alianza, era responsabilidad. Beinar, solemne, inclinó la cabeza. El mundo escuchó nuestro rugido. Ahora vendrán quienes quieran apagarlo. El joven respiró hondo. No había celebración, solo la certeza de que la historia había cambiado de rumbo y que los días venideros estarían marcados por pruebas que nadie podía prever. Las campanas del castillo comenzaron a sonar por sí solas, como si la piedra hubiera recordado un antiguo ritual. El eco metálico se mezclaba con el murmullo de los símbolos que aún flotaban en el aire, creando una melodía solemne que recorría cada rincón del salón. Los guardianes se incorporaron lentamente, con los ojos fijos en Brennar y en Beinar. No había miedo en sus rostros, sino una reverencia silenciosa, como si hubieran presenciado el nacimiento de un nuevo sol. Algunos se acercaron al círculo, inclinando la cabeza en señal de respeto, conscientes de que la historia acababa de girar en un instante. Brennar respiró hondo y bajó el bastón. El fuego en su interior se acomodó como un latido sereno y por primera vez desde que había entrado en la bóveda sintió paz. Beinar lo observaba con solemnidad, plegando sus alas y dejando que el aire se calmara. El juramento está completo, dijo el dragón. La montaña lo ha escuchado y la tierra lo ha aceptado. En las aldeas cercanas, los campesinos miraban hacia la cima y veían destellos dorados que se desvanecían lentamente en el cielo. No entendían lo que había ocurrido, pero sabían que era un signo de esperanza. Los niños señalaban las luces con asombro y los ancianos murmuraban que los tiempos de cadenas habían terminado. Las primeras luces del amanecer se filtraban por las ventanas altas del castillo. El aire estaba distinto, más ligero, más sereno, como si la montaña hubiera exhalado después de siglos de silencio. Brennar, con el bastón apoyado en el suelo, sentía que el fuego en su interior ya no ardía con violencia, sino que latía acompasado, como un nuevo corazón. Los guardianes se acercaron con cautela. Nadie habló, pero sus gestos lo decían todo. Inclinaban la cabeza, tocaban la piedra del círculo. Algunos incluso se arrodillaban en señal de respeto. No era miedo, era reconocimiento de que habían presenciado el nacimiento de algo que los trascendía. Beinar, plegando sus alas, observaba en silencio. Su mirada no era la de un señor que domina, sino la de un compañero que comparte. La tierra nos ha escuchado, dijo con voz grave, y ahora respira con nosotros. En las aldeas, los campesinos despertaban con el murmullo de las campanas que sonaban solas. Los niños corrían hacia las plazas señalando el cielo, donde aún quedaban destellos dorados. Los ancianos murmuraban que las cadenas habían caído y que un nuevo tiempo había comenzado. Brennar levantó el bastón una última vez, no para imponer, sino para anunciar. La luz que brotó fue suave, cálida, y se extendió como un abrazo sobre todos los presentes. Que este pacto sea semilla, proclamó, que crezca en cada vida, en cada rincón, y que nunca más se convierta en yugo. El salón quedó en calma. No había amenaza ni tensión, solo la certeza de que la libertad había encontrado su forma y que desde ese día
sería custodiada por la voluntad de quienes la habían sellado. El amanecer se filtraba lentamente por las rendijas del salón, tiñendo la piedra con tonos de cobre y oro. El aire estaba impregnado de un murmullo profundo, como si la montaña entera respirara junto a los presentes. Brennar permanecía en el centro del círculo, con el bastón apoyado en el suelo, y sentía que la energía en su interior se había transformado. Ya no era un fuego desbordado, sino un latido sereno que lo acompañaba en cada respiración. Los guardianes se acercaron con cautela, formando un semicírculo alrededor de él y de Beinar. Nadie se atrevía a romper el silencio, pero sus gestos hablaban por ellos. Algunos inclinaban la cabeza, otros tocaban la piedra del círculo como si quisieran absorber parte de aquella fuerza. Había lágrimas en los ojos de los más ancianos, conscientes de que estaban presenciando un acontecimiento que marcaría generaciones. Beinar plegó sus alas con solemnidad, y el aire abrasador que antes llenaba la bóveda se tornó cálido, casi acogedor. Sus ojos incandescentes se suavizaron al mirar al joven. «Lo que hemos sellado aquí no pertenece solo a nosotros», dijo con voz grave. «La tierra lo guardará y los hombres lo recordarán». Brennar levantó el bastón una última vez, no para imponer, sino para compartir. Una onda cálida recorrió el salón, acariciando las columnas y las murallas, como si el castillo entero respirara en paz. La luz no cegaba, iluminaba con suavidad, y en ese resplandor los guardianes sintieron que la carga de siglos de cadenas se había desvanecido. En las aldeas cercanas, los campesinos despertaban con un murmullo distinto en el aire. Los niños corrían a las plazas señalando el cielo, donde aún quedaban destellos suaves que se desvanecían lentamente. Los ancianos murmuraban que los tiempos de opresión habían terminado y que un nuevo ciclo había comenzado. El castillo entero vibraba con calma, no con tensión. No había amenaza ni temor, solo la certeza de que el juramento había encontrado su forma y que desde ese día sería custodiado por quienes lo habían sellado. Las campanas del castillo se apagaron lentamente, dejando un silencio que no era vacío, sino pleno. Brennar permanecía en el centro del salón, con el bastón apoyado en el suelo, y sentía que el fuego en su interior se había convertido en un pulso sereno, inseparable de su propia vida. Beinar lo observaba con solemnidad. Sus alas, plegadas, parecían descansar por primera vez en siglos. El dragón inclinó la cabeza, y en ese gesto no había dominio ni amenaza, solo reconocimiento. «El juramento está completo», dijo con voz grave. «La tierra lo ha escuchado, y la historia lo guardará». Los guardianes se arrodillaron en silencio, conscientes de que habían sido testigos de un nacimiento que trascendía generaciones. En las aldeas, los campesinos miraban hacia la montaña y veían cómo los últimos destellos dorados se desvanecían en el cielo. Los niños reían, los ancianos murmuraban plegarias de gratitud y el pueblo entero respiraba con esperanza. Brennar levantó el bastón una última vez. La luz que brotó fue suave, cálida, y se extendió como un abrazo sobre todos los presentes. No era un fuego de guerra, ni de cadenas, sino de vida. «Que este pacto sea semilla», proclamó, «que crezca en cada rincón
y que nunca más se convierta en yugo. El salón quedó en calma. La montaña guardaba el secreto. El pueblo sentía el despertar y el reino entero se llenaba de una certeza nueva. La libertad había encontrado su forma y desde ese día sería custodiada por quienes la habían sellado. Así terminó el antiguo ciclo y comenzó otro, marcado no por la sombra de la opresión, sino por la luz de un juramento elegido. Epílogo. El castillo permaneció en silencio durante días, como si la piedra necesitara tiempo para asimilar lo ocurrido. Los guardianes hablaban en voz baja, conscientes de que habían sido testigos de un giro que no se repetiría jamás. En las aldeas, los campesinos retomaron sus labores, pero cada gesto estaba acompañado por una nueva calma. Los niños jugaban señalando la montaña, inventando historias sobre luces doradas y rugidos que habían escuchado en la madrugada. Los ancianos, por su parte, murmuraban que las cadenas habían caído y que la tierra respiraba distinta. Brennar caminaba por los pasillos del castillo con el bastón en la mano, ya no como un peso, sino como una extensión de sí mismo. El fuego en su interior no ardía con violencia, era un pulso sereno que lo guiaba en cada paso. Beinar lo acompañaba en silencio, su sombra proyectándose sobre las murallas como un recordatorio de que la alianza no era mito, sino realidad. No hubo celebraciones grandiosas ni proclamas oficiales. El pacto se convirtió en algo más profundo, un susurro compartido entre la piedra, la sangre y la memoria. Y en ese susurro, el reino encontró una certeza nueva. La libertad no era un don concedido, sino una elección que debía renovarse cada día. Así, mientras el sol ascendía sobre la montaña y el viento recorría los valles, la historia cerraba un ciclo y abría otro, no con estruendo, sino con la quietud de un amanecer que anunciaba que por primera vez en siglos la tierra y sus hijos podían caminar en paz. En mi opinión, yo creo que la trama logró transmitir con fuerza la idea de un pacto que no nace de la obligación, sino de la elección. Me gustó mucho cómo Brennar pasó de la inseguridad inicial a la serenidad final. Apoyaría plenamente su decisión de asumir la carga como un latido sereno y no como un peso. También pienso que Beinar fue un personaje complejo. Al principio parecía dominante, pero luego mostró respeto y reconocimiento. Eso me agradó, porque no se quedó en el papel típico del dragón imponente, sino que se transformó en compañero. Confieso que no estuve del todo de acuerdo con la actitud de algunos guardianes que reaccionaron más con temor que con confianza. Yo hubiera preferido que mostraran desde el inicio un apoyo más firme, porque presiento que su reverencia tardía los hace parecer pasivos. Me gustó la manera en que el pueblo fue descrito, los niños con asombro, los ancianos con memoria, los campesinos con esperanza. Esa mezcla de voces me pareció auténtica y necesaria para dar peso al pacto. No me convenció, sin embargo, la repetición de ciertos símbolos luminosos. Creo que desaprovechó la oportunidad de mostrar otras imágenes más variadas de transformación. En definitiva, yo creo que la motivación principal de los personajes, buscar libertad y unión, fue clara y coherente. Y aunque discordo de algunos gestos demasiado solemnes, apoyo la idea central, la libertad como semilla que debe crecer en cada rincón, custodiada no por cadenas, sino por voluntad. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato.
Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias